bienvenidas, bienvenidos a 360. Termina hoy nuestro ciclo de 14 capítulos en que hemos analizado lo bueno, lo malo y lo feo de nuestro modelo de desarrollo. Desde la dependencia del cobre hasta la situación de la clase media, desde el sistema tributario hasta la cohesión social, desde la economía verde hasta el rol del Estado. Hoy es el capítulo final, el del balance, y precisamente esta semana aparece el Índice de Desarrollo Humano, una buena medida de los logros y de los puntos pendientes de nuestro modelo. Primero, las buenas noticias. Chile aparece en el lugar 43, dentro del grupo de países con un desarrollo humano muy alto y primeros en América Latina, superando a Argentina y Uruguay que nos siguen. El problema, claro, es que ese es un promedio, y como decía Nicanor Parra, esos promedios pueden ser bastante engañosos. Cuando el índice se ajusta para dar cuenta de la desigualdad en ingresos, salud y educación, Chile cae un 16,7%, la mayor baja al ajustar por desigualdad entre los 50 países mejor rankeados. Perdemos 11 puestos y pasamos al lugar 54. Somos superados por Argentina, que queda en el 50, y quedamos sobre Uruguay, que queda en el 56. Este índice demuestra que la vida ha mejorado para las chilenas y los chilenos, que somos una sociedad más próspera, pero también que el problema sigue siendo la desigualdad y sus consecuencias. Una sociedad poco cohesionada, fracturada incluso, como lo ha demostrado este año de estallido social y de pandemia. Los desafíos pendientes los comenzamos a analizar en la nota de Josefina de la Fuente. Así empezaron las noticias el 11 de marzo de 1981. El presidente de la República juró la nueva Constitución. Este es el histórico momento en que el presidente de la República se presta a ingresar a la Casa de los Presidentes de Chile. El dictador Pinochet iniciaba su denominado primer periodo presidencial, entrando en vigencia oficialmente la nueva Constitución de 1980. El peso de la autoridad caerá sobre quienes pretenden destruir la paz social. Se levanta el telón para el nuevo modelo económico chileno, diseñado por los llamados Chicago Boys, los economistas de Pinochet que buscaban hacer de Chile un bastión del neoliberalismo. Creemos sinceramente que podremos superar la barrera de su desarrollo, eliminar la extrema pobreza y crear en Chile un modelo político que nos permita vivir en paz y libertad. La economía se abrió el mundo, se invierte en infraestructura. Me imagino que es una obra muy linda. Sí, señor, veo que hay progreso técnico, hay progreso laboral. El Estado se repliega, se privatizan los servicios públicos. Las tiendas Caracol son el nuevo símbolo del progreso y de la explosión del crédito y el consumo. En esos años también nacen las AFP. Me decidí, abrí mi libreta Provi Ahorro. Invierta llama a participar en el campeonato nacional. 25 años después, el presidente Lagos firmó la reforma constitucional que, entre otros, eliminó parte de los denominados enclaves autoritarios. Hoy despunta la primavera. Pero el 2019 el modelo chileno fue puesto en jaque y obligado a una reevaluación. A pocos meses de que comience el proceso por una nueva constitución, al más puro estilo viejo oeste, revisamos lo bueno, lo malo y lo feo del modelo económico chileno. El presidente Pinochet ha entregado a su banda. La llegada de Patricio Aylwin inaugura la década que nos convertirá en el llamado milagro chileno. La economía chilena se disparó, creció el ingreso per cápita, la industria del cobre sacaba cuentas alegres, el país atraía inversiones extranjeras. Chile crecía al mismo tiempo que su reputación internacional. Y resulta que en el gobierno de Aylwin, al final, se logró los más altos niveles de inversión privada que había habido en Chile en décadas. Y eso explica el fuerte crecimiento y la alta confianza que se produjo internacionalmente en los gobiernos de la concertación. Pero fue la disminución de la pobreza uno de los mayores legados de ese modelo, disminuyendo de un 39% en 1990 a un 9% en 2017. Se reconoce a Chile a nivel mundial como un ejemplo en la región. Chile is one of the great success stories of this region, one of the most open and fastest growing economies in the world. Chile es considerado un país atractivo para invertir con responsabilidad fiscal, uno que respeta los acuerdos y se ha consolidado como un líder mundial en el uso de energía renovable. Chile, a developing country, but it has great policy. You talk about excitement. This story gets me excited. Una vez más debo recordarles
que el cobre es el sueldo de Chile. Allende llamaba el cobre el sueldo de Chile y mucho no ha cambiado con los años. La economía chilena extractivista depende de los recursos naturales, una ventaja comparativa que hay que potenciar, dicen algunos. Debemos complejizar nuestro modelo, dicen otros. Pero el crecimiento chileno tiene una contracara. Aunque ha disminuido, Chile sigue siendo uno de los países más desiguales de la OCDE. Las AFP enfrentan altos cuestionamientos de la ciudadanía. Justicia para los adultos mayores, mejor salud. ¡Basta! ¡Basta, señores políticos coludidos! No fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Por primera vez en la historia de Carabineros, un general director en retiro de la institución fue formalizado. En las últimas décadas, Chile también ha sido golpeado por la corrupción. Lo feo del modelo incluyó escándalos de colusión, corrupción en instituciones del Estado y financiamiento irregular de la política. Y yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza. Y aunque el país ha dado pasos importantes en materia de probidad y transparencia, según los expertos aún queda un largo camino por avanzar. En medio de una pandemia que ha golpeado el empleo y el crecimiento en Chile y el mundo, la pregunta ahora es, ¿cuál es el desarrollo que soñamos? Y de lo bueno, lo malo y lo feo, pasamos a lo que viene. Chile juega sus cartas para alcanzar el desarrollo y en 360 los expertos nos revelaron sus caballitos de batalla para ganar esta partida. En desigualdad y pobreza, en ciencia, en empleo, en innovación y en medio ambiente. Miremos la complejidad y la diversidad de esto que llamamos el mundo de la desigualdad, de las inequidades y las consecuencias humanas que la desigualdad y la inequidad tienen en la vida cotidiana de las personas y cómo las afecta de manera muy severa en la vida. El Estado tiene que apoyar con recursos el proceso de innovación de las empresas. Eso lo hacen en todas partes del mundo, especialmente en el mundo desarrollado, y nosotros estamos muy atrás en esa materia. Pero hemos logrado realmente despegar y convencer a nuestros gobernantes de que apoyar más la ciencia, la tecnología y la innovación son condiciones absolutamente necesarias para que Chile avance hacia ser un país más desarrollado. La informalidad finalmente es en Chile un 30%, en la OCDE cerca de un 10%. Y es en la informalidad donde están las mayores condiciones precarias del trabajo en Chile. El principal desafío es aprovechar esta instancia de reactivación económica para poder forjar las bases de los próximos 20, 30 años de crecimiento del país. Nos jugamos el cumplimiento del Acuerdo de París y nos jugamos el futuro climático de las futuras generaciones. Estrategias que pueden servir de inspiración para los que se mezclarán entre distintos este 2021 para construir una nueva constitución que pondrá nuevamente el modelo en debate. Ahí está la nota de Josefina de la Fuente para partir este último programa, un programa de balance. Voy a presentar de inmediato a nuestros invitados, nuestra habitual panelista Janet Wolferton. ¿Cómo estás, Janet? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Andrés Velasco, que viene llegando desde Londres. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Chile por estos días. Claudia Sangüesa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y desde Valparaíso, desde el Congreso, nos acompaña también el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ignacio, también, bienvenido al programa y al panel. Buenas noches, lamento no estar con usted allá. Sí, hubo un tema de tiempo, se atrasó más de lo esperado en la discusión parlamentaria, pero estamos de todas formas conectados entonces con el ministro desde Valparaíso. Quiero partir abriendo un poco la discusión. Abrimos una nueva etapa del modelo chileno. ¿Cuál es el punto clave? ¿Qué es lo fundamental en lo que deberíamos estar pensando para los próximos 30 años? Janet, parto contigo. El punto clave es la concentración económica, la competencia que tenemos en nuestro mercado y junto con eso los niveles de innovación. Ligado con eso el financiamiento para empresas de mediano tamaño. Y
3, quiero destacar también la desigualdad a nivel de las personas naturales, no solamente la concentración que tenemos en la economía, sino también a nivel del capital, cuáles son los dueños del capital, la concentración que vimos en las cifras según Credit Suisse, según OECD, en Chile ha ido aumentando y eso es sensible para nuestra democracia y especialmente la desigualdad a nivel de capital es sensible porque tal como dice el Fondo Monetario Internacional se trata de una desigualdad que es autorreforzante. El que ya tiene capital va a tener cada vez más capacidades de crear su family office, su conocimiento específico para invertir mejor. Entonces los ingresos provenientes del capital, especialmente en el marco de la automatización, van a beneficiar cada vez más al que tiene capital versus el que solamente tiene empleo. Y vemos ahora en la pandemia que este proceso de automatización lleva a riesgo de que la brecha entre los que tienen capital, ingresos provenientes del capital, y los que solamente tienen ingresos de empleo puede ampliarse. Y acá, contrario a lo que dicen dos líderes gremiales importantes en Chile, el capital no es la suma del trabajo, sino tiene ingresos propios y eso es justamente la pregunta que deberíamos abordar. ¿Cómo hacer que más gente tengan, de hecho, acceso a los ingresos provenientes del capital? Concentración económica, concentración del capital, uno de los temas importantes que dejamos para la discusión. Andrés. Yo, a riesgo de meter la pata y que ustedes se enojen conmigo, quiero rebobinar un poco la película. Yo no creo en la discusión de el modelo económico, porque creo que plantear las cosas en esos términos confunde más de lo que aclara, porque sugiere, erradamente a mi juicio, que hay un modelo inmutable, que es el mismo el año 70, que el año 80, que el año 90, que el año 2000, 2010 o 2020, lo que inevitablemente divide el debate y la sociedad entre la derecha, que dice que el modelo es intocable, lo que es una soberana estupidez, y la izquierda, que dice que el modelo es la fuente de todos los males y que hay que echarlo abajo cueste lo que cueste, que es una simplificación grotesca y que no ayuda mucho. Entonces yo la verdad quiero que hablar de el modelo, no sé si le estoy echando aquí agua a la sopa y estoy cuestionando indebidamente las bases del programa, Daniel. Yo creo que hay muchos modelos. Yo en el LSI tengo el gusto de compartir con un famoso y añoso profesor que se llama David Soskice, que escribió un famoso libro que se llama Las variedades del capitalismo. El capitalismo de Guatemala no es el de Suecia, y el de Noruega no es el de Corea, y el de Chile no es ninguno de los anteriores. Y tiene sus tremendos fracasos y sus tremendos logros. Y yo creo que nos va a ir mejor en Chile cuando dejemos de estar antagonísticamente separados entre los defensores del modelo y los que detestan el modelo. Yo creo que Chile tiene carencias fundamentales, evidentemente que la más grande es la desigualdad. Tiene otras carencias como el hecho de que sigamos exportando las mismas cosas que exportábamos hace 50 años, pero al mismo tiempo, el año 90 no había auge, hoy día lo hay, no había pensión básica solidaria, hoy día lo hay, no había seguro de desempleo, hoy día lo hay, y la lista es larga de cosas que en ese capitalismo salvaje y burdo de los años 70 y 80 hoy día existen, y que porque existen y funcionan las damos por sentadas. Y por lo tanto, mi invitación sería, salgamos de esta discusión binaria y veamos qué nos falta. Y déjame decir una cosa que creo que ya nos falta. Nos falta diversificar lo que le vendemos al mundo. América Latina es chica relativa al resto del mundo y Chile es chico relativo a América Latina. Chile es el 0,2% de la economía mundial. O sea, agarramos la economía mundial, la dividimos por 100, el resultante lo dividimos por 5 y ese es Chile. O sea, somos un almacén de barrio. Y por lo tanto nuestro destino es venderle cosas al mundo para prosperar. Y una cosa que yo sé, porque te he leído en tus columnas, Daniel, que a ti te importa, a mí también me importa, es... No pudimos seguir vendiéndole al mundo las mismas cosas que le vendíamos cuando, no sé, Eduardo Frei Montalva era presidente de Chile. Y en ese desafío, la verdad, que hemos avanzado menos de lo que deberíamos haber avanzado y hay mucho por hacer. Claudia. A ver, como para no hablar de modelo, hay murió justo el año pasado un sociólogo canadiense que se llama Eric Olin Wright, que hablaba como de ecosistema, sistema más que modelo, ¿sí?
Y pensando en eso, creo que hacia el futuro lo que está en juego, por ponerle algún nombre, es la sustentabilidad del sistema. Es sustentabilidad medioambiental, es sustentabilidad social y sustentabilidad económica. Yo creo que si puedo como enfocar en alguna cosa, creo que eso es el tema hoy día, tanto a nivel local en Chile como a nivel global. Y eso es complejo, digamos, no es algo como que uno tenga una tecla que bajar. Hay muchas teclas que tocar y todavía mucho que saber, porque todavía, de hecho, hay muchas cosas que no sabemos cómo hacerlas, digamos, cómo cambiarlas en ese sistema y ese ecosistema, por decirlo así, que está en crisis. Ignacio. Bueno, primero parto por saludar a Claudia, a Janet y a Andrés. Y concuerdo plenamente con Andrés. Creo que parte del problema del reduccionismo, el eslogan del término de hablar de el modelo, cuando en realidad deberíamos hablar de modelos con S. ¿Y por qué modelos con S? Porque los modelos y los paradigmas cambian, son evolutivos, y como todo en la vida, aquel que no se adapta, que no cambia, muere o tiene problemas. Y por esencia, en consecuencia, un buen modelo es un modelo cambiante, por eso vale más la pena hablar de modelos. Y es indudable que lo que es Chile hoy día, cualquiera sea su modelo, es muy distinto del que había en el 90 y el que había en el 70, en cualquier métrica que uno tome. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, creo que cualquier desafío que uno trace requiere una condición necesaria que es bien obvia, que es levantar la mirada, es pensar en adelante, es mirar a 10, 20 años plazo, en lugar de estar mirándose los pies a diario, y eso se ha exacerbado con la pandemia por razones obvias, porque todo es inmediato, todo es inmediatez, muchas veces todo es Twitter y la cuña, y eso es lamentable porque nos impide mirar adelante y ponernos objetivos y discutir esos objetivos. Creo que esa es la segunda condición. Y lo tercero, en un sentido amplio, estoy con Janet, creo que una clave es la palabra competencia, pero en un sentido amplio. En lo económico, la competencia lo que implica básicamente, los economistas hablamos siempre de la eficiencia, que se produce a menor costo, mejor para los clientes, hay más innovación, eso lo sabemos, pero hay una segunda dimensión tremendamente relevante, yo no me canso de repetir, que la competencia es la mejor forma de legitimar los mercados, legitimar al mercado como sistema. Y cuando los mercados son de cartas marcadas, de amigotes, de reglas que no son comunes, de falta de competencia, va perdiendo legitimidad ese mercado, va minándose la legitimidad y eso tiene un tremendo costo. Y creo que parte de ese es el costo que estamos sufriendo y que enfrentamos. Y eso invita en consecuencia a ampliar la competencia en los mercados económicos. Pero permíteme añadir una segunda derivada, que uno puede ampliar el concepto de competencia también a las oportunidades. Yo sé que suena un poquito duro, pero al final del día la competencia, lo que uno quisiera es que las personas pudieran desplegar sus proyectos vitales, sus emprendimientos en todo orden de cosas, artísticos, empresariales, de vida, con una cancha pareja, con una relativa e importante igualdad de oportunidades, donde al final del día lo que uno espera es que las recompensas que las personas tengan no sean adscritas, no sean entregadas a dedo, sean a través de reglas impersonales. Y para eso creo que tenemos que hacer un tremendo esfuerzo suena un poquito cliché, ¿no? Pero es cierto, en nivelar muy fuerte la cancha hacia arriba para que todos tengamos pisos exigentes que nos permitan competir en ese sentido amplio en esta cancha pareja, que no es otra cosa que tener más oportunidades para realizar los proyectos vitales. Correcto. Vamos a ver algunos de los temas que se han planteado acá que son interesantes. Hablaba, por ejemplo, Andrés, de esto de diversificar lo que le vendemos al mundo. Podemos estar de acuerdo. La pregunta es ¿cómo, Claudia? ¿Qué debería hacer Chile para poder salir de esta situación que tenemos por décadas, en que básicamente le vendemos cobre y algunos otros recursos naturales al mundo? Sí, yo creo que de hecho ahí en esta década de cobre creo que se ha perdido, y ahí quizás Andrés me va a matizar, pero creo que se ha perdido una oportunidad de diversificar también la matriz productiva a partir de nuestros recursos naturales. Exportamos el cobre demasiado en bruto, cuando podríamos tener encadenamientos productivos, ciertos, asociados a la extracción de cobre, produciendo
bienes que llevan más valor agregado y venderlos al mercado, ¿cierto?, más procesados, digamos. Yo creo que a partir de nuestros mismos recursos naturales nosotros podríamos tener una mejor matriz productiva. Igual hay que reconocer que en estos años se ha diversificado el elemento, o sea, no solo exportamos cobre, también exportamos alimentos, ¿cierto?, y otra serie de cosas que hemos ido diversificando. Pero yo empezaría por lo que sabemos hacer, que es como a partir de nuestros recursos naturales también. Para mí la diversificación de la matriz exportadora es como un resultado, la falta de diversificación y de hecho la falta de complejidad económica que se muestra según tanto la base de datos del MIT como de Harvard, ambos tienen sus datos, se muestra un estancamiento de Chile, pero yo considero que esto es una derivada de la competencia, porque si no tenemos competencia, no tenemos innovación. De hecho, la autoridad pro competencia de UK en su visión estratégica siempre destaca ambos conceptos en conjunto. Competencia viene con innovación. No podemos pensar impulsar política de innovación, de diversificación de las exportaciones si no pongamos más foco en la competencia y evolucionemos como un país como Israel hacia una política pro competencia y no solamente anticolusión. Y eso implica, por ejemplo, revisar los conglomerados financieros, revisar las cascadas en la economía. Entiendo que el ministro ha pedido a Luigi Zingales un estudio justamente sobre el tema conglomerados, que me parece muy positivo y muy interesante. Y todo este tema de competencia a nivel de los grupos grandes que se dan entre sí los créditos, que son competencia cliente-proveedores a la vez, es un aspecto muy clave para solucionar los desafíos de competencia en Chile, y derivado de eso vamos a tener como consecuencia un mayor crecimiento de empresas medianas y una diversificación, y Israel mostró en data de que derivado de su política pro competencia hubo un crecimiento de mediana empresa, de más financiamiento de venture capital, y eso es justamente lo que necesitamos en Chile. Andrés. ¿Qué necesitamos? Yo creo que primero que nada necesitamos creernos el cuento. Las sociedades hacen aquellos que admiran. Y yo me pregunto, ¿cuántos chilenos hoy día o chilenas admiran a alguien que inventó un producto nuevo? Janetti mencionaba recién Israel. Una de las cosas que yo recuerdo que me dejó con la boca abierta cuando fui ministro es que Chile postuló a la OCDE en la misma época que Israel. Y me tocó una reunión con el ministro de Hacienda israelí que me contaba con mucho orgullo que en la bolsa de Nueva York, la bolsa tecnológica, el Nasdaq, el primer país en número de empresas representadas, evidentemente en Estados Unidos, el segundo no es China, no es Japón, no es Alemania, no es Canadá, es Israel, un país de 5 millones de habitantes. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo lo hicieron? Y el tipo se rió y me dijo, mira, lo primero que hicimos fue trajimos gente de afuera. Casi todas las industrias tecnológicas en Israel las inventaron los inmigrantes, muchos de ellos gente que huyó, por ejemplo, del bloque del otro lado de la muralla, por supuesto. Judíos que fueron perseguidos por ser judíos, científicos, matemáticos, técnicos, que salieron exiliados, llegaron a Israel. ¿Para dónde voy? Los países tienen que proponerse una cosa, tienen que estar dispuestos a jugarse ciertas oportunidades. Te doy 2 o 3 ejemplos de cosas que en Chile pudimos haber hecho y no hicimos. Cuando fue la gran crisis europea de hace 8 o 9 años atrás, y estaba lleno de científicos europeos que no tenían pega en sus países, yo propuse, me miraron con cara de loco, que hubiéramos hecho una visa especial para científicos europeos que andaban buscando la oportunidad de establecerse en un país y tener un laboratorio. Otra idea básica, en Chile todavía no tenemos un sistema de innovación creado por ley. Los distintos gobiernos lo hacen por decreto, ponen a una especie de SAR. No tenemos un sistema de innovación creado por ley. Yo en los 4 años que fui ministro me preguntan ustedes cuál siento que fue uno de mis grandes fracasos. No logramos convencer a los parlamentarios de todos los partidos. Había una comisión especial en que había gente desde la UDI hasta el PS y no había interés. ¿Por qué?
Porque invertir en ciencia, todo el mundo, todos los años, sí, la ciencia es muy importante, pero llegado el momento, tú inviertes hoy en ciencia, financias 30 proyectos, de los cuales probablemente 29 no van a tener resultados. ¿Y qué te decían los parlamentarios cuando los micrófonos se habían apagado y tus colegas periodistas se habían retirado? Oye, viejito, esta cuestión no da voto. ¿Para qué vamos a gastar en ciencia si al final no hay voto? Dame la plata y yo pavimento un par de calles y me consigo votos. Así como la clase empresarial en Chile no se cree el cuento de la innovación, la clase política tampoco se cree el cuento de la innovación. Se dice, porque es de buena crianza decir que la ciencia es importante, pero en la práctica nadie se ha mojado el potito en esa dimensión. Ignacio, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, hay harto de eso, pero quiero que de nuevo en este tema tomo de nuevo el principio de Andrés Velasco. Acá no es blanco y negro. La verdad es que la matriz exportadora de Chile se ha diversificado fuertemente. Y basta pensar que antes, hace 50 años, no exportábamos mucho, de hecho exportábamos re poco. La botella de vino que exportamos en los 90 no tiene nada que ver con la que exportas hoy día, en términos de valor agregado, la sofisticación que hay detrás. No es simplemente plantar uva. O la industria de la celulosa, que muchos asumen que es básicamente cortar árboles. Yo los invito a conocer las plantas que hay en Chile, la investigación que hay detrás con equipos de doctorados para optimizar la especie y todo el proceso productivo. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer lo que se avanza para poder detectar lo que nos falta. Y en esa misma línea, es cierto que circula siempre mucho la idea de que, y es como lo voy a llevar a un extremo, pero para hacer el punto, de como que uno debería renunciar a los recursos naturales y agregar valor, se dice. Y dos consideraciones acá. Primero, países que admiramos, que al menos yo admiro, por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, tienen una matriz productiva bien basada en recursos naturales, al igual que Chile. Cuando ustedes ven el mapa, no hay tantas diferencias. ¿Qué es lo que sucede ahí? En cambio, que no renunciando a esos recursos naturales le van agregando valor, por de pronto en la cadena logística, y creo que ese es como el encadenamiento que Chile tiene que seguir haciendo y sobre todo profundizando. Pero ese es el camino, y creo que estoy con Janet, que acá la competencia, lo decía Schumpeter, un gran economista austriaco, es el motor de la innovación. Y la apertura comercial, hablando de exportaciones, es por definición someterse a la competencia y fomentar esa innovación que es tan necesaria, ¿no? Claudia, ¿querías? No, está bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están muy de acuerdo? ¿O tienen alguna discrepancia con el ministro? Yo discrepo un poco en el juicio sobre Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda tiene una mayor complejidad económica, pero es cierto que también se basa en recursos naturales. No destaca por alta complejidad económica, pero lo que no aparece en este ranking es la venta de servicios, porque el ranking de complejidad económica solamente se refiere a los productos. Y Nueva Zelanda, relacionado sobre el per cápita, tiene varias veces más servicios que Chile. Entonces sí, a nosotros nos queda un camino a recorrer. Nosotros no somos en nuestra matriz parecido, porque justamente nos falta, ojalá en complejidad, no buscar ser como Nueva Zelanda, sino ser un país de verdad donde una empresa no compone la canción solo y exporta, sino donde una empresa recibe los componentes de otra empresa, y donde entre todas las empresas finalmente armamos como una capa de empresas medianas donde todos ganan. Eso es la complejidad económica, que es muy distinto que el valor agregado, porque no se trata de hacer de la frutilla una mermelada, sino de producir elementos donde distintas empresas ganan con innovación, y para eso hay que hacer una planificación estratégica como país y tener esto explícito, y como Andrés dijo, ponerse misiones claras y apostar en conjunto a estas misiones. Y de hecho eso fue algo que recientemente se destacó en el World Competitiveness Index, que salió hace pocos días atrás,
atrás, donde también uno de los puntos relevantes es justamente la invitación a los países a ponerse misiones y incluso a través de encuestas junto con stakeholders, preguntar a la ciudadanía, a los empresarios, preguntar a todos los actores cuáles son las misiones que queremos desarrollar como país. Y tomar esta decisión y invertir juntos, público-privadamente, en esto. ¿Y estas decisiones no tienen que ver también con incentivos? Porque yo me imagino que si la decisión de un empresario, por ejemplo, es ir a extraer cobre, por ejemplo, y exportarlo sencillamente como concentrado de cobre, es porque él considera que esa es la inversión más rentable para él, digamos, está haciendo una inversión que desde su punto de vista es la económicamente más racional. ¿Cómo incentivamos a ese empresario para que no exporte concentrado de cobre, sino que le dé más valor o que invierta en áreas de alta tecnología o que invierta en investigación y desarrollo? ¿Cómo incentivamos que eso ocurra? Creamos las instituciones que lo hacen más atractivo. Y eso tiene que ver con que, como decía Vitrán en la nota que ustedes presentaron al comienzo, el Estado se ponga con lucas. Yo creo que también, para ser justo, como dijo Ignacio, el Estado se ha ido poniendo con lucas progresivamente. O sea, lo que el Estado gastaba hace 30 años, lo que el Estado gasta hoy, tiene poco que ver. Pero yo quiero sugerir que no nos quedemos pegados exclusivamente en la analogía que todos hemos usado. Yo me declaro culpable también de que del cobre vamos a hacer lingotes y lingotes vamos a hacer tubería. Un amigo mío, Ricardo Hausmann, que es el que hace este índice de complejidad al que aludía Janet, le gusta siempre decir lo siguiente, y creo que es una analogía interesante. Dice, ¿cuál es el país respecto del cual aprendimos sobre el café? ¿Es Brasil? No. ¿Es Colombia? Cappuccino es una palabra italiana. Espresso es una palabra italiana. ¿Quiénes son los grandes productores de todo el valor agregado del café? Los italianos. ¿Cuánto café producen los italianos? 0. ¿Cuál es el mejor chocolate del mundo? ¿El suizo o el belga? ¿Cuánto cacao producen los belgas o los suizos? 0. Es decir, el divorcio entre lo que a uno la naturaleza le dio y lo que uno aprendió a producir ocurre. Y los líderes en cacao no producen cacao y los líderes en café no producen café. Entonces, la noción de que la geografía es destino y que estamos jodidos porque es cobre y puede ser cobre en barra o en lingotes o en... y al respecto, dos ideas para que no nos pongamos tampoco tan deprimentes, ¿no es cierto?, deprimidos. Uno, la Janet dijo una cosa que es muy importante y es muy sabia. Los países que se lanzan a exportar cosas nuevas rara vez hoy producen productos completos. Si uno agarra este iPhone, le saca la carcasa y mira la inscripción atrás, dice diseñado en California, ensamblado en China, no dice producido en China. Y si ustedes se meten al internet y buscan quién hizo este iPhone, resulta que hay partes y piezas, algo así como 25 países. Está Indonesia, y Malasia, y Corea, y Taiwán, y Hong Kong, y Singapur, y Vietnam, y varios otros más que en este momento se me olvidan. ¿Para dónde voy? Uno de los problemas de Chile, que no es culpa ni de Bachelet, ni de Piñera, ni del ministro A, ni del ministro B, es que América del Sur, a diferencia de México, no es parte de ninguna cadena de valor que nos permita hacer un pedacito, hacer la pantalla, o hacer la carcasa, o hacer un botón y exportarlo. Por eso que es tan importante, uno de los viejos desafíos de los cuales hemos hablado tanto, pero que hablamos mucho y hacemos poco, es que América del Sur sea realmente un área integrada de libre comercio donde Argentina haga un pedacito, Uruguay haga otro y Perú haga otro. Eso es absolutamente clave. Y otra idea, de nuevo en la onda de ser más productivo. Estamos aquí en un debate en que el ministro de Hacienda está en Valparaíso. Y todos hemos hecho mucha pega en los últimos meses por Zoom. Esta es una gran oportunidad para Chile. ¿Por qué? Porque Chile, para ser un país de ingresos medios altos, tiene bastante capital humano. Tenemos buenos profesionales. Hemos gastado mucha plata en las becas Chile, mandando gente a estudiar afuera. Y todos sabemos de historias de un profesional muy destacado que sacó un título afuera, volvió a Chile y en su rubro no encontró pega. Bueno, esa pega no tiene por qué ser en Chile. La Janet dijo algo que es clave, podemos exportar servicios. Y yo tengo conocido, ustedes probablemente también los tienen, que hay un arquitecto chileno que está diseñando conjuntos habitacionales en China, o un radiólogo chileno que está leyendo radiografías para un hospital en Minnesota. Es decir, la revolución tecnológica que permite estar aquí y prestar un servicio allá, para un país como Chile puede ser una gran oportunidad. Y para eso, una de las claves es tener financiamiento para estos emprendimientos. Y
no quiero destruir el optimismo tuyo, Andrés, pero si uno mira el venture capital per cápita de Chile, es bajísimo. Está bajísimo. Claro. Sí. Entonces, el venture capital no es enteramente público, de hecho es mayoritariamente privado. Claro. Ahí hay un segundo desafío para los privados, un tercer desafío para los privados. Absolutamente. Sí, Ignacio, quería ver cómo reaccionas a lo que dice Andrés, lo que dice Janet, lo que dice Claudio al respecto, digamos, y qué puede hacer Chile en este momento sobre el tema. Esta es una mesa de consenso que le hace falta al país, porque estoy bastante de acuerdo. A ver, lo primero, y este es un trabajo que hizo la Comisión Nacional de Productividad hace varios años, donde vino justamente Dani Rodríguez, y propuso una idea que generó alguna suspicacia en su minuto, algunos, pero yo creo que va en la dirección correcta. Él hablaba de una política industrial 2.0, que no tiene nada que ver con aquella que genera suspicacia de elegir a los sectores ganadores, sino que básicamente reposaba en la idea de generar una institucionalidad como política de Estado, que fuera una instancia que permitiera resolver los problemas de coordinación que tienen los privados, que tienen para poder encadenarse, para poder coordinarse y generar valor. Y el Estado tiene un rol para resolver esos problemas de coordinación. Y si uno le da una institucionalidad que es permanente, bueno, tiene un vehículo tremendamente valioso para eso. Y lo segundo, es cierto, hoy día un montón de cosas que los economistas llamamos como bienes no transables, que no se exportaban, hoy día con el salto tecnológico son completamente transables y exportables. Y ahí hay una oportunidad gigantesca donde el emprendimiento, el valor del capital humano que podamos formar puede jugar una gran diferencia. Pero eso te lleva a varias preguntas adicionales, y con esto termino. Porque al final, cuando uno se pregunta por el capital humano elevado, es el final de una cadena. Y la verdad es que si uno de los eslabones previos tiene deficiencias, como las tenemos en Chile, está desaprovechando un montón de talento para colgarse de ese nuevo ciclo de las tecnologías, de estos bienes que pasan a ser transables, que agregan valor. Entonces, creo que también volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos hacemos cargo de desarrollar las capacidades de los chilenos, de los chicos, de las chicas en Chile, desde la temprana edad, que es cuando se generan las brechas, las diferencias, que después cuesta cerrarlas, y en consecuencia maximizamos o aumentamos al máximo la potencialidad de nuestro talento, que está homogéneamente distribuido y solo se diferencia en la falta de oportunidades que puede tener. ¿Claudia? No, solo como quizás para redondear, igual lo que se necesita ahora es participación del Estado a través de la institucionalidad, por lo menos, ¿cierto? Pero también a través de la inversión. Y hay varios estudios ya que indican que la inversión pública, no necesariamente la producción pública, pero la inversión pública en innovación, en ciencia, en tecnología, coordinando todos estos sectores con una planificación estratégica, como decía Janet, es rentable en términos de aportar al país, en términos del sistema productivo y económico. Y todo este tiempo estaba pensando más bien como en las consecuencias también, porque parte del tema extractivista, por decirlo así, de recursos naturales, es el tema con las comunidades, ¿cierto? Y el tema medioambiental, que lo ha hecho como insostenible en este momento. Y yo creo que esa es otra parte de la complejidad que hay que también enfrentar de alguna manera. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a seguir en 360, vamos a hablar de desigualdad y de otros desafíos que tenemos pendientes como país para las próximas décadas. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Estamos de vuelta en 360, el modelo en debate. Estábamos terminando de hablar sobre diversificación, sobre complejidad económica. El ministro Ignacio Briones había quedado con la palabra desde Valparaíso. Gracias, Daniel. Quería decir dos cositas breves. La primera es que en materia de investigación y desarrollo, uno lo que se le viene a la cabeza, lo que tiende a pensar es a productos ultra sofisticados, no sé, este teléfono, qué sé yo. Pero en realidad la innovación no es solo eso, tiene que ver con un montón de cuestiones que pueden ser más simples a priori, pero que tienen una cadena de complejidad, de sucesión de encadenamientos que son relevantes. De hecho, en el pasado nosotros tuvimos la tentación de agregar valor, por ejemplo, produciendo automóviles, y la verdad es que lo que hacía el país era destruir valor y no agregar valor. Y quiero volver a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, cuando hablábamos delante que tiene una matriz que no renuncia a los recursos naturales,
pero que agrega valor a través de la cadena logística. Esto significa, por ejemplo, que no dejan de producir leche de cabra, sino que esa leche de cabra la pueden vender fresca en 10 horas o en 6 horas, ponerla en una mesa en Japón. Y eso tiene un desafío logístico enorme y eso también es innovación. Ese es el punto 1. Y el punto 2, para conectar con algo que decía Janet, que es como una obsesión de nosotros los economistas que a veces cuesta explicarlo, es que no solo es necesario que el Estado invierta plata, la verdad es que es mucho más relevante que el sector privado invierta plata. ¿Por qué? Porque el sector privado es mucho más grande que cualquier Estado que tiene recursos escasos. Entonces, ¿cómo se logra eso? Mercados de capitales súper desarrollados, abiertos, competitivos, que en el fondo puedan financiar, o que lo único que sea interesante, importante, es financiar una buena idea, con cualquiera sea el nivel de riesgo que ésta tenga. ¿Por qué en Estados Unidos hay tantas innovaciones? No solo porque hay buenas universidades y se genera ecosistemas, sino porque tiene un mercado de capitales muy desarrollado que permite financiar esas buenas ideas independientes de su riesgo. Y eso creo que es algo que es fundamental desarrollar en Chile para que los recursos públicos apalanquen plata del sector privado. Eso es, me parece fundamental. Quería hablar de desigualdad. Claudio, tú has estudiado harto el tema en Chile y de cómo se mide la desigualdad también y de cómo medirla más adecuadamente. En tu percepción, ¿cómo estamos? ¿Estamos avanzando en el tema de desigualdad o no? Según la estadística, digamos, hemos estado, diría yo, levemente reduciendo, si lo miramos en términos relativos, ¿sí? Pero en capital no, a nivel de ingresos. ¿Ah? Desigualdad de ingresos, sí. Desigualdad de ingresos, si uno lo mira el Gini, que es el indicador de desigualdad relativa, ha disminuido levemente. Incluso corrigiendo por el subreporte de los ingresos altos y corrigiendo por los ingresos de los independientes, ¿cierto? Eso es lo que se ve, al menos. Ese es el último informe que sacó el World Income Database, muestra eso. Ahora, si uno mira la concentración del ingreso, que es como lo que se lleva el 10% más rico, el 1% más rico, eso está bastante estancado y ha estado empeorando últimamente. Y si uno además mira la desigualdad de la riqueza, que es otro indicador, estamos muy mal, pero en realidad en términos relativos al resto del mundo también no tan mal, o sea, todo el mundo está muy mal en términos de desigualdad de riqueza, ¿sí? Y Chile también está mal en ese sentido. Así que eso en términos de desigualdad, hay otras, eso en términos de desigualdad material, digamos, hay otras desigualdades más graves, creo, que tienen que ver con, por ejemplo, la desigualdad de la calidad de la educación, de la calidad de la salud a la que se accede, y de desigualdades en las ciudades, por ejemplo, el acceso a bienes públicos en las ciudades, servicios en el fondo ecosistémicos que le llaman, ¿cierto?, los especialistas. Yo creo y la concentración a nivel también del país, ¿no? Hay una desigualdad entre regiones muy grande. Quizás esas otras desigualdades que se suman a un país bastante desigual. Quiero volver a la desigualdad de la riqueza, como del capital, porque bueno, el Gini de riqueza en Chile es como del orden del 80%, es relativamente alto. A nivel del 10% más acomodado, hay una concentración del 70% del capital neto. El 1% tiene casi el 40% del capital neto. Y esto es muy sensible cuando hablamos de automatización, que ahora se acelera. Y hay un documento muy interesante de Acemoglu, reciente, este año publicado, justamente sobre el efecto distributivo de la automatización. Entonces, la pregunta, ¿a quién beneficia el ingreso proveniente de la riqueza, que justamente después va a financiar los robots? El World Economic Forum dice que en 5 años vamos a tener el mismo workforce, los empleados en robots como personas naturales. Entonces, ¿quién es el dueño de ellos? ¿Quién invierte? Va a ser crucial contestar eso y por eso encuentro muy interesante el debate que promueve el World Economic Forum, economistas como Stiglitz también, sobre crear un fondo ciudadano,
un fondo de inversión ciudadano con esta idea de John Rawls de hacer inversionista, de hecho, en la economía a ciudadanos. Para que se predistribuye la riqueza antes de que se sigue concentrando. Y eso, me permito decir, dado que el ministro está escuchando, es una herramienta que no es tan complejo establecer en Chile, empezar a capitalizar. Ya hay experiencia en la relación del Ministerio de Hacienda con el Banco Central que maneja fondos. Uno puede crear un vehículo de inversión, pero cuyos beneficios llegan como desde el capital básico universal, financiando un ingreso básico universal. Así que eso es algo que vamos a tener que pensar en la medida que vamos automatizando nuestra economía, y pienso que es un debate internacional que tenemos que traer a Chile también. Ignacio, ¿es posible pensar en eso en Chile como una forma además de desconcentrar el capital? Yo creo que hay varias formas de desconcentrar el capital. La primera, volvemos al paradigma que invocábamos al principio. La competencia es fundamental para esto. En un ambiente poco competitivo, ese capital se replica y se replica sobre los mismos. En cambio, cuando la cancha está abierta, van entrando nuevos actores. Entonces, yo no me cansaré de insistir que ahí hay una clave muy importante en la cual seguir avanzando, naturalmente. Pero sobre el tema de la desigualdad, dos cosas importantes. Primero, siempre se dice, y estos eslogans quedan, ¿no?, que Chile es el país más desigual del mundo. Eso es falso, por supuesto. Pero además Chile, pese a que sigue siendo muy desigual en materia de ingresos, es de los países que más ha avanzado en los últimos 15 años. Ha reducido su Gini fuertemente, pero nos queda mucho por recorrer. O sea, hay un desafío, creo, país fundamental. Pero acá hay que decir una cosa que es importante. El Estado falla en aportar a la disminución de la desigualdad. Y falla en la siguiente dimensión. Lo que muestra la experiencia comparada es que cuando uno, por ejemplo, agarra el índice de Gini de Chile, la desigualdad de ingresos, de mercado, es decir, antes de que pase el Estado a través de impuestos y transferencias, es curioso, esto es interesante, la desigualdad de ingresos antes del Estado de Chile no es distinta ni la de Alemania ni la de Finlandia. O sea, parece que la distribución de mercado que hace Chile es igual de mala o igual de buena, o igual, que la que hacen esos países que son súper igualitarios después. ¿Dónde está la diferencia? Está en la acción del Estado. Ellos bajan mucho su desigualdad, nosotros la bajamos poquito. ¿Y qué es lo que dice la evidencia comparada? Es que de 4 puntos en la reducción en el índice de Gini, uno de esos 4 viene por un sistema tributario progresivo, y 3 de esos 4, o sea, la mayoría, viene por las transferencias directas que hace el Estado. De ahí nosotros hacemos mal la pega. Nuestro Estado hace pocas transferencias directas, y las que hace, probablemente las hace más o menos mal. Entonces yo creo que acá el mensaje de política, de nuevo levantando la mirada y pensando en mañana, es cómo vamos transformando la centenares de programas que tenemos en nuestro Estado, que son programas chicos, muchas veces ineficientes, duplicados, cómo los vamos transformando en transferencias directas a las personas, y uno puede ir incluso un poquito más allá, en la línea con lo que sugería Janet de un ingreso mínimo. Un impuesto negativo, ¿no es cierto?, que genere un piso mínimo de ingreso y que vaya aumentando sin penalizar la formalidad de los ingresos. Hoy día nuestra política social muchas veces incentiva la informalidad, que es uno de los grandes dramas que tenemos. ¿Por qué? Porque básicamente le decimos a las personas, mire, si usted está en el 40% más vulnerable, recibe el subsidio completo, pero si usted se pasó 1 milímetro, está en el 41%, lo pierde todo. Eso es un desincentivo gigantesco a generar un ingreso formal, y el Estado exacerba ese problema, que es uno de los grandes problemas que creo que tenemos hacia adelante, combatir la informalidad, cómo vamos formalizando y hacemos partícipes del sistema a todas las personas. Andrés. Yo quiero hacer la siguiente pregunta, que es una prima hermana de la que hemos estado debatiendo. ¿Qué aprendimos con la pandemia respecto de la desigualdad? Yo creo que aprendimos que la informalidad es mala y en pandemia es aún peor. Y eso me lleva a mí a pensar que la discusión de la desigualdad es inseparable de la discusión acerca del mundo del trabajo y del mercado laboral. Y ese mercado laboral en Chile funciona mal. Obviamente en otros países de América Latina funcionaba aún peor, y eso lo vimos en la pandemia. En Gran Bretaña, donde estoy trabajando hoy por hoy, el gobierno anunció que iba a pagar el 70% de todos los sueldos de todas aquellas personas que estuviesen en riesgo de perder la pega.
y llegaron a decenas de millones de personas. Y la gracia obviamente no solamente estuvo en que el gobierno británico tiene la capacidad de endeudarse y tiene mucho más plata que el chileno, eso el ministro de Hacienda lo sabe y lo sabe muy bien, pero hay otra gracia de la cual se habla poco, de que en Gran Bretaña todos los contratos son formales y por lo tanto cuando se trata de subsidiar el empleo del señor Smith, el Estado sabe perfectamente cuánto gana, cuánto firmó el contrato, cuánto caduca y puede decir, 70%, aquí está su sueldo, yo le pago por 6 meses para que usted pueda seguir trabajando. En Chile, que somos el país que menos informalidad tiene, Ignacio lo dijo, 1 de cada 3 empleos es por cuenta propia. ¿Y qué aprendimos aquí? Primero que eso significa que son los más vulnerables. Una cosa que no se dice es que cuando vienen crisis como esta, la destrucción de empleos que viene es brutal, pero esos empleos que se destruyen, que desaparecen, no son los gerentes, son la gente que está más abajo, que gana menos, que tiene trabajos más precarios. Y frente a eso hemos dado pocas soluciones. Y ese problema, Janet lo dijo muy bien, se va a incrementar porque estamos a puertas de la llegada de los famosos robots. Y lo que los robots van a hacer es que van a destruir muchísimos empleos que en sociedades como las nuestras han sido el billete de salida de la pobreza. El conductor de taxi o el conductor de camión o de bus, se los doy firmado, de aquí a 5 años esa pega no existe. El cajero de supermercado ya prácticamente no existe. El cajero de banco prácticamente no existe. Por lo tanto, muchos empleos que eran la entrada a la clase media van a desaparecer. Y yo les invitaría a ustedes que hagamos lo que Dani Rodrik dice. Aquí varios han citado a Dani Rodrik, profesor de Harvard. Yo tuve el privilegio de tener la oficina contigua a la de él por varios años. Yo invité a Rodrik a que diera una conferencia magistral en mi escuela hace 15 días atrás. Y Rodrik dijo, el debate de la desigualdad hoy día es el debate de los buenos empleos con buenos salarios. Y el gran problema de las economías como la nuestra es que no estamos produciendo suficientes buenos empleos con buenos salarios, especialmente para quienes más lo necesitan, que son las mujeres y los jóvenes. ¿Claudia? Sí, a mí me pareció interesante el punto de Janet, como mirando hacia el futuro, con esta concentración de la riqueza muy grande, esta idea de redistribuir a través de transferencias directas en la idea de una renta básica universal. Se está conversando a nivel internacional esto, y yo creo que es algo que vamos a tener que hacer. Esto además lleva años conversándose en Chile. Yo me acuerdo que en la comisión Meller, que era el Consejo de Equidad, ya ni me acuerdo cuántos años, pero muchos, de alguna manera lo conversamos y además tiene la gracia de que convoca a distintos sectores, o sea, no es tan... es de consenso un poco. Ahora el tema ahí es cómo evaluar, cómo funciona, ¿cierto? Y además es bastante caro dependiendo de cuál sea el nivel. Me parece interesante eso conversa con la idea más tradicional de redistribución, que es a través de impuestos y transferencias. Complementario. Eso es transferencia directa, digamos. Sí. Y nosotros no usamos, efectivamente, no usamos muchas, y las pocas que hay son pequeñas. En términos, una dimensión que no usamos nada es pensiones. Usualmente los países de la OCDE que sale esta comparación, ¿cierto?, tienen sistemas de seguridad social súper poderosos, no solo en pensiones, también en seguro de cesantía. En Chile igual es bien increíble, cuando uno mira el impacto de las medidas ahora, en la pandemia, casi no se ve el gasto en seguro de desempleo. O sea, están las transferencias directas del IFE, ¿cierto? Están los retiros, pero el seguro de cesantía como que desapareció básicamente de la estadística. Y eso tiene que ver no solo con la informalidad, creo yo, sino que también con está diseñado de una manera también que es bastante difícil acceso, porque se tienen que cumplir muchas condiciones, y yo creo que eso debería cambiar un poco, sobre todo ahora, mirando la pandemia y lo que viene este año. En otros países es más fácil acceder a eso, digamos, y aquí no lo hemos hecho tan ojo, fácil. La Claudia dijo algo bien importante, yo quiero hacer 2 matices. Lo del seguro de empleo es clave, pero aquí veamos el vaso medio lleno. Ese seguro lo inventó Lagos. Cada uno de los gobiernos que ha venido desde entonces, de derecha y de izquierda, lo ha ido modificando y perfeccionando. Yo creo que esto es un logro nacional.
Probablemente se puede, como dice Claudia, flexibilizar más, pero yo creo que fue un buen ejemplo de no pretender que el gobierno que lo hizo se las iba a saber todas. Lago lo hizo razonablemente bien en la época de Marcela Izaguirre, después le tocó a Bachelet cuando yo era ministro, en la crisis anterior también lo modificamos, no tengo ningún problema en reconocer, yo fui opositor a su gobierno, pero igual que Sebastián Piñera en su primer gobierno también lo modificó, Ignacio también lo ha perfeccionado, creo que ha sido un proceso de aprendizaje gradual. Segundo matiz, y todavía nos falta y creo que lo vamos a mejorar más aún. Segundo matiz, yo no creo en un ingreso universal a secas. Hay una distinción bien importante entre algo que el ministro mencionó, que yo sí comparto, que es lo que los técnicos llaman un impuesto negativo al ingreso, que es una manera muy alambicada de decir lo siguiente: si usted trabaja mucho y gana poco, yo le pongo un suple. Eso no es lo mismo que decir que si usted no trabaja, yo le pongo algo. El ingreso universal, que no es contingente al trabajo, yo creo que al trabajo remunerado, porque ahí nos estamos dejando fuera el trabajo doméstico, por ejemplo, por supuesto, correcto, absolutamente. Pero yo creo que lo que la pandemia nos enseñó, perdón que vuelva a ese punto, es que es muy difícil tener a una sociedad que funcione bien cuando parte importante de las personas no tienen incentivos para tener un trabajo formal, porque mientras menos formal es el trabajo, más beneficios reciben del Estado. Sí. Esa es una lección que en México, por ejemplo, se ha estudiado mucho. Ignacio, entonces, sí. Solo para redondear la idea, Daniel, antes de que el ministro vuelva a comentar al respecto, yo sería partidario de tener lo que en Chile embrionariamente ya existe, que es un subsidio muy potente a las remuneraciones básicas, bajas, especialmente focalizado en jóvenes y en mujeres. Hoy día se deben gastar 200 millones al año, yo me gastaría 2.000, pero eso no es lo mismo que el ingreso universal, que es muy caro y que además nos lleva a tener una sociedad en que el trabajo no sea el centro de nuestras vidas, cosa que yo por lo menos no consigo ni creo que sea deseable. Ignacio. Yo quisiera insistir en que este punto de verdad, en esta invitación como a levantar la mirada y cuáles son los nudos de desarrollo para el futuro, el tema de la informalidad es crucial, es clave. Como dice Andrés, y ahí me ha tocado oírlo realmente muy de cerca y con mucha pena muchas veces, constatar la informalidad, que ya es un problema en tiempos normales, en tiempos de crisis terrible, porque informalidad igual precariedad, es ausencia de seguridad social. El no saber dónde está la persona, con cuánta gente vive, las críticas que se hacen al IFE, por ejemplo, tiene que ver en buena parte también con eso, cómo tú vas construyendo esa información que no tienes. Entonces, acá es muy dramático. Y por otro lado, esto es fundamental, la política social tiene que incentivar la formalidad, si la formalidad no va a llegar sola. Y hoy día tenemos más bien un esquema contrario, donde tú incentivas la informalidad. Todos hemos escuchado ese caso de cotíceme por el mínimo porque si me paga más voy a perder el beneficio. Eso está mal, está estructuralmente mal. Entonces uno tiene que compatibilizar una política social robusta que apoye, particularmente en tiempos de incertidumbre y cambio tecnológico, con incentivo a formalizarse, con incentivo a trabajar. Y termino con esto. Esto es importante además a propósito de la discusión de pensiones que hemos tenido durante años. Hemos centrado la discusión en la tasa de cotización, en circunstancias que el gran problema, quizás el verdadero problema, es la estrecha base de cotizantes. Lo que te dice la Comisión Bravo es que de 10 trabajadores y trabajadoras es como si 3 de ellos cotizaran todo el tiempo durante todo su ciclo de vida laboral y los otros 7 no lo hicieran nunca. Entonces con esa base nunca vas a tener buenas pensiones. ¿Y por qué pasa eso? Por la informalidad. Y además hay un efecto segunda vuelta, que una persona que no aporta, aunque sea algo, está ajena al pacto social. Afecta la cohesión, afecta el sentido de pertenencia, me parece a mí. Entonces, por donde se lo mire, formalizar es un camino necesario de abordar y creo que la palanca del Estado a través de la política social tiene mucho que decir, cambiando el paradigma probablemente que hoy día tenemos y yendo hacia transferencias directas contingentes a formalizar ingresos. Tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Aprovechamos de despedir al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que nos acompañó desde Valparaíso. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes, chao. Nos vamos al último corte y seguimos con la conversación en 360. Ya, estamos de vuelta para nuestras palabras finales. Vamos a aplicar la lógica del minuto de confianza que tomamos prestada del programa de domingo Tolerancia Cero, lo traemos acá también. Así que un minuto para decir lo que quieran en el cierre. Claudia. Yo.
Bueno, en términos, mirando hacia el futuro, creo que Chile tiene grandes desafíos y uno de los desafíos más grandes hoy día tiene que ver con el conflicto, con los conflictos que estamos viviendo, conflicto social, conflictos también medioambiental, ¿cierto? Tenemos de repente un sistema económico que concentra los beneficios, pero produce grandes efectos negativos sobre las comunidades y quienes no ven los beneficios de un modelo o de un sistema económico que crece y se supone que progresa. Así que nuestro gran desafío es resolver todos estos conflictos que son complejos, que tienen que ver con redistribución de los ingresos, que tienen que ver, pero también más importante que eso, tienen que ver con cómo incluimos a las personas y a las comunidades en el proceso de desarrollo. Cómo tomamos decisiones de manera inclusiva, incluso mirando el desarrollo económico, cómo ponemos a las personas y a las comunidades a con su voz poder hacer toma decisiones en conjunto en todo Chile. Gracias, Claudia. Andrés. Yo quiero destacar una característica de esta conversación que hemos tenido aquí. No estamos de acuerdo en todo, pero estamos de acuerdo en muchas cosas, y en aquellas cosas en que no estamos de acuerdo las podemos discutir de buen talante. Yo me siento de oposición al gobierno al que pertenece Ignacio Briones, sin embargo escucho algunas cosas que dice y siento que son muy sensatas. En aquellas cosas en que no estamos de acuerdo siento que podríamos converger. Y no lo recalcaría, sino me pareciera que lo notable es la escasez de ese bien en Chile hoy. A mí me preocupa un debate chato, me preocupa un debate encarnizado, rayano en la violencia verbal, en que se divide al país entre buenos y malos, nobles e innobles, héroes y villanos, cuando al final los problemas son de todos, no los vamos a resolver sin el concurso de todos. Hay que levantar la mirada, creo que el ministro lo dijo y lo comparto, y especialmente ahora que viene un proceso constitucional, si esa oportunidad nos la farreamos, porque esa convención termina tan dividida como está el país y el diálogo termina siendo ahí tan ácido y tan poco productivo como el que hemos visto en el Congreso recientemente, creo que una gran oportunidad una vez más se nos va a ir por la borda. Así es que celebro que se puedan conversar las cosas y ojalá hago votos porque ese espíritu vaya más allá aquí de este programa. Dale. Voy a tomar prestado dos conceptos que mencionó el ministro, levantar la mirada para emparejar la cancha. Esto es como la invitación. Y cuando hablamos de ajustar el modelo, en realidad que sea el modelo, que sea el sistema, pero sabemos que tenemos que hacer una transformación para que este sistema, este conjunto económico sea más justo, más equitativo. Y para eso necesitamos más competencia y una política distinta que no se da automáticamente, sino la impulsamos a través de un plan concreto, tal como lo hizo Israel. Dos, necesitamos crear una nueva conexión entre economía y sociedad para cuando la economía va bien, la ciudadanía siente que le va bien también. Por eso es tan interesante el concepto de la predistribución complementario a la redistribución y que se puede crear un fondo de inversión como endowment permanente que invierte además en la economía local. Tres, ligado a esta conexión o la pregunta sobre justicia económica, está también la pregunta sobre las herencias, que en algún momento tenemos que enfrentar, porque hablando de emparejar la cancha, la herencia en realidad tal como se manejan hoy día no son justas. Tenemos recaudación baja en Chile, cerca del 0,04% del PIB, y además no tenemos del impuesto a la herencia y donaciones, y no tenemos incentivos como Correa, por ejemplo, que evitan el traspaso de grandes fortunas de una generación a la otra, teniendo una tasa de impuestos considerablemente más alto cuando la segunda generación mantiene la mayoría de la empresa. Entonces paga una tasa en vez del 50%, del 65%, y estos son conceptos que incentivan que ojalá la próxima generación no siga controlando un conglomerado, que me parece muy importante para evitar estructuras neofeudales. Y por último, y con eso termino, el tema antiabuso lo hemos conversado en distintos capítulos también, pero
pero al hablar de emparejar la cancha tenemos que tener la agenda antiabuso activado en Chile también, y parte de eso esencial es tener un registro de dueños finales de empresas en Chile, un registro de beneficiarios, un beneficial ownership. Vimos recién ciertos frenos en el debate desde el Ejecutivo, de hecho, y francamente yo espero que especialmente desde nuestro presidente de la República, como empresario, se pueda dar esta señal y ponernos a la altura de este estándar OSD. Gracias, Janet. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a todos por habernos acompañado. Muy buenas noches en este último programa de nuestro ciclo 360, El Modelo en Debate. Que tengan muy buenas noches y sigan con CNN.